Hola y bienvenidos una vez más al lado B7. Hoy vamos a estar hablando de Blood, The Last Vampire, pero no solo de su película original del año 2000, sino también de su contexto pasado, su continuación en manga y su adaptación live action del 2009. Mitsuhisa Ishikawa, presidente de IG Producciones, buscaba producir un nuevo proyecto que fuera original y no una adaptación de un manga o anime ya existente. Se acercó a Mamoru Oshii, reconocido escritor y director, que nos dio obras como Ghost in the Shell de 1995 o Shinro de 1999. Oshii estaba interesado en iniciar un proyecto multimedia. Su idea era crear una historia que se compondría de películas, videojuegos, novelas y mangas que irían formando la historia total. Y fue junto a dos de sus alumnos, Kenshi Kamiyama y Junichi Fujisaku, que crearían el concepto de Blood, The Last Vampire. El primero de estos productos multimedios en ver la luz sería una película animada de 48 minutos. La dirección caería en manos de Hiroyuki Kitokubo, que ya había dirigido las ovas de Golden Boy y la película Rushin Z. El diseño de personajes estaría a cargo de Katsuya Terada, más reconocido en la industria del videojuego que en la de la animación, y Kazuchika Kise como director de animación, el cual ya había trabajado en series como Blood Seed o XXXHolic. Blood resultaría ser la primera película animada 100% de manera digital. Todo el proceso, desde el entintado, coloreo y animación, fueron hechos en computadora. Otro detalle es que gran parte de la película estaría hablada en inglés, dado que los eventos del film suceden en una base militar norteamericana en Japón. La película se estrenaría el 27 de julio del año 2000, y si bien fue aclamada por su animación, ambientación y escenas de acción, la realidad es que los espectadores no tenían muy en claro qué habían visto. Era una película que duraba unos escasos 48 minutos y que no nos daba una explicación sobre la protagonista, los antagonistas, ni siquiera decía hacia dónde apuntaba el final de la historia. Recuerden que la idea original de Oshii era que esto fuera un proyecto multimedios y que la gente tendría que ir armando la historia por medio de las otras producciones. Voy a conectar de manera cronológica los eventos de los diferentes medios. Si bien lo primero en estrenarse fue la película, las novelas y videojuegos contenían información de los eventos anteriores al film. Las novelas publicadas serían 3 en total. Night of the Beast, publicada en octubre del año 2000 y escrita por Oshii. The Blood Which Invites the Darkness, publicada en enero del 2001 y escrita por Junichi Fujisaku. Y A Tragic Dream in Shanghai, también escrita por Fujisaku y editada en julio del 2001. Los videojuegos serían 2, editados para PlayStation 2. 2 novelas interactivas que contaban con una animación completamente nueva y exclusiva para dichos juegos, que se ubicaba en el Tokio del año 2000. Estos 2 juegos fueron reeditados juntos en el 2006 para la consola Sony PSP. Los primeros eventos conocidos de la saga suceden en el año 1806. Durante la invasión de Napoleón en Europa, se encuentra un libro en donde se habla de un plan para lograr un ser inmortal, combinando la sangre de humano y vampiro. Una organización secreta se hace cargo de dicho proyecto. Para el año 1900, se descubre que la sangre de Saya, una vampiro pura sangre, fue utilizada para clonar unos bebés, los cuales no resultaron como esperaban, y se convirtieron en unas criaturas como murciélagos humanoides, que podían tomar forma humana para camuflarse entre las personas. Estas criaturas eran llamadas quirópteros. En 1923, durante el gran terremoto de Kanto,
los quirópteros se liberan e invaden Japón, ocultándose entre los humanos. Y así llegamos al año 1966, donde se dan los eventos de la película. Saya, quien se ve como una joven adolescente, empuña su katana para exterminar a los quirópteros de la Tierra. Ella trabaja en asociación con una organización que se encarga de localizar a las criaturas y está bajo el cuidado de un agente llamado David y su compañero. David le informa a Saya de una serie de asesinatos que han estado sucediendo en una base militar norteamericana en Yokota, así que ella debe infiltrarse como una estudiante más en la base y descubrir lo que está pasando. La primera escena de la película nos muestra a Saya cazando un quiróptero en un subte, y esto nos da la pauta de a dónde apunta este film: la acción, la oscuridad y un poquito de gore. Y desde ese primer momento se destaca la animación y el dinamismo de la misma. Aparte veremos el estilo y ambientación de la película, recordando mucho las influencias del cine negro o noir. Los personajes principales de esta historia serán obviamente Saya, la cual se encarga de cazar a los quirópteros armada de una katana y sus habilidades. No sabremos mucho más de ella, excepto que en la primera escena, David se refiere a Saya como la última original, y que veremos una foto de una chica igual a ella que data de 1892, y el término vampiro a un costado. Después tendremos a David, quien es el agente principal que se encarga de cuidar a Saya y suministrarle todo lo que necesita. También notaremos que él se preocupa genuinamente por ella, más allá de su trabajo. En la base militar, Saya conocerá a una enfermera llamada Amino Makijo, que se verá atrapada en medio del conflicto entre los quirópteros y Saya. Y finalmente tenemos a los quirópteros, seres que se alimentan de sangre humana, cuya forma es la de un murciélago humanoide, pero que se pueden camuflar simulando ser personas normales. De esta manera avanzará una historia corta, pero de muy buen ritmo y muy buenas escenas de acción, en las que Saya se infiltrará en la base, descubrirá a los quirópteros y se enfrentará a ellos. Pero toda esta película nos dejará con un velo de misterio que no nos cuenta mucho más de la acción ni a dónde se dirige el resto de la historia. No obstante, realmente es una película corta que vale la pena disfrutar y ver. Usando el concepto de Oshi, IG y bajo el lápiz de Benkyo Tamaoki, se edita el manga Blood, The Last Vampire, el cual continúa la historia luego de los eventos de la película, las novelas y los videojuegos. Ahora nos ubicamos temporalmente en el año 2000, donde una banda de motociclistas está cometiendo varios crímenes. Saya, quien sigue bajo el mando de la organización, pero custodiada por nuevos agentes, ya que David está retirado, es mandada a infiltrarse en una escuela y hacerse cercana a una chica llamada Akiko Motoyama, que está en contacto con la líder de esta banda, una chica llamada Maya, quien increíblemente es igual a Saya. Esta historia nos contará quién es en realidad Saya y su origen, una historia oscura, con tintes sexuales y violentos, que si bien da un cierre a la pregunta ¿quién y de dónde viene Saya?, deja una puerta abierta a más continuaciones y a una nueva incógnita. Pero lamentablemente, esta línea temporal original de Blood cerraría ahí. Y digo esta línea temporal original porque en el 2005 llegaría Blood Plus, una historia alternativa donde una Saya diferente sería la protagonista. Esta serie tiene un total de 50 episodios, aparte de sumar varios mangas, 2 videojuegos de PlayStation 2, uno de PSP y novelas. En el 2011 llegaría Blood Sea, una nueva historia alternativa y con un total de 12 episodios. Pero en el 2009 llegaría una adaptación live action basada en la película original del año 2000. El productor, Bill Kong, y director de cine, Ronnie Yu, estaban a cargo del proyecto y ellos mismos iban a financiar la película. Pero Producciones IG
decidió formar parte del proyecto y ayudar a producir dicha cinta, con la condición de recibir un porcentaje de taquilla. La compañía francesa Pathé también se uniría a la producción, y Ronnie Yu dejaría la dirección en manos de Chris Naho, mientras que él solo seguiría como productor. El elenco está compuesto por la actriz surcoreana Jung Ji-hyun, aunque aparece acreditada como Jeana Jun en el papel de Saya, Alison Miller como Alice McKee, Koyuki Kato como Onihem, Liam Cunningham como Frank Nielsen y Colin Salmon como Powell. La película se estrenó el 29 de mayo del 2009. La historia se ubica en 1970. Saya se infiltra en una base militar norteamericana como estudiante para encargarse de unos quirópteros que parecen estar cometiendo asesinatos en la zona. Como verán, la base de la película live action es exactamente la misma de la película del 2000. Incluso la primera escena es una adaptación de la primera escena del subte de la película original. Pero esta película buscará extender mucho más esta historia e incluso narrarnos el pasado de Saya. Cabe señalar que la película inicia con un pequeño prólogo que nos cuenta que durante el Japón feudal nace una raza de demonios que se alimenta de la sangre humana. Un guerrero se convierte en el principal cazador de demonios, pero termina siendo eliminados por Onijen, la jefa de los demonios. Años después, la hija de este guerrero se une a una organización con el único fin de derrotar al demonio que asesinó a su padre. Y desde este primer punto, la película nos da una historia de origen completamente diferente al de la obra original. También cabe destacar que nunca se usa el término vampiros o quirópteros durante la película. Únicamente se refieren al enemigo como demonios. El personaje de David es reemplazado por el agente Frank Niesel, el cual guarda un vínculo muy parecido con Saya como el de la película del 2000. Cabe destacar que en esta versión vemos como Saya se alimenta por botellas de sangre que Frank le suministra. Por otro lado, en esta película no se refieren a ella como la última original, sino como una híbrida entre humano y demonio. Dentro de la base militar conoceremos a otro personaje. Este es Alice McKee, hija del general que comanda la base militar. Ella, al igual que la enfermera en la película original, se verá enredada en todo el enfrentamiento, pero será un personaje que realmente no suma absolutamente nada a la historia. Alice es un personaje introducido forzosamente en la historia. No sé si la razón fue dar un coprotagonista no asiático, pero realmente es un personaje plano, el cual no suma absolutamente en nada a la historia. Básicamente se podría narrar exactamente lo mismo sin su presencia, y además tratan de forjar una idea de vínculo de amistad entre ella y Saya, que es muy poco creíble y sumamente forzado. Ni hablar que al final de la película tiene una frase haciendo alusión a Alicia a través del espejo, que queda bastante fuera de tono. Por otro lado, Saya trata de emular en un principio la actitud del personaje del anime, pero con el pasar de la película se mostrará como un personaje mucho más vulnerable, y por momentos carente de lógica. Esto con referencia a una escena donde cae en un engaño bastante obvio de un demonio, cuando ella es la que principalmente conoce las artimañas de estas criaturas. Sería más lógico que el personaje de Alice cayera en algo así, y no ella. Tendremos también pequeñas escenas intercaladas del pasado de Saya, ubicadas en el Japón feudal, contando pequeñas cosas de su origen. Cabe destacar que la actuación de la protagonista es la mejor en líneas generales dentro del film, ya que el resto del reparto se ve bastante sobreactuado. Y eso incluye a la jefa de los demonios, Onijen, la cual está muy lejos
de darnos un enemigo principal amenazante y satisfactorio. De por sí, el enfrentamiento final será bastante ligero y decepcionante. Incluso hay un intento de darnos un giro inesperado en el final, al mejor estilo Darth Vader en episodio 5. Pero acá no consigue ningún tipo de dramatismo ni impacto, ni para los personajes, ni para el público. Aparte de que es algo bastante obvio desde un principio. Y así la película cierra con un intento de misterio y heroísmo estilo Blade, pero que en realidad está muy lejos de conseguir algo así. Y por último, quiero señalar ciertos aspectos técnicos. Hay ciertas elecciones en la fotografía que son discutibles. Obviamente que es una elección artística generalmente, pero verán que durante gran parte de la cinta hay un filtro amarillo sobre la imagen, que incluso en ciertos momentos es como que quema la imagen misma, mientras que serán este color y el rojo los cuales generalmente dominarán la escena. Por momentos parece que tratan de lograr un estilo cine negro o noir de las películas como Blade Runner, pero esto queda solamente en una sensación. Por otro lado, tenemos las escenas de acción, las cuales no son muchas. A nivel coreográfico están bien, muy típico del cine oriental y de principios del 2000, pero algunas pueden hacerse un poco largas y confusas. Pero a esto sumemos los efectos CGI. Por un lado, la elección de hacer la sangre digital y que se vean como un montón de bolitas densas, más negras que rojas, lo cual realmente no se ve bien. Mientras que a la hora de mostrar a los demonios transformados, realmente el CGI, tanto en texturas como movimiento, es bastante malo. Aparte del que el diseño está lejos de ser interesante y amenazante como el del anime del 2000. Parece más efectos de una serie de televisión de la época que de una película. Esta adaptación basada en la película original deja muchísimo que desear. Si bien emula algunas escenas como la del subte o la persecución del avión, está muy lejos de mantener el ritmo y la acción de la película del 2000. Por otro lado, la historia de origen que quisieron dar la Saya no está mal, pero cae en lo más básico, sin darnos nada muy interesante. Realmente para quienes hayan leído el manga que cuenta su origen, hubiese sido más interesante que siguieran esa línea y no esta idea tan básica del híbrido. La realidad es que es una película realmente olvidable, que pasa como otra débil adaptación, con más pena que gloria. Por otro lado, para aquellos que estén interesados en ver la película del 2000 y leer el manga, les dejo en la descripción un link a la página de la W7. Recordá que si te gustan estos videos, nos ayudás con un like y compartiendo. También podés colaborar con el canal a través de Cafecito si estás en Argentina y con Buy Me a Coffee para el exterior. Por último, no olvides visitar la página de la W7 y seguirnos en nuestras redes sociales. Eso es todo por este video y nos vemos la próxima acá, en la dimensión del lado. Besitos.